El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a este espacio de discusión y análisis en Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 7 de marzo, primer viernes del mes, primer viernes también de este periodo cuaresmal como anticipábamos la semana pasada. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. Desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. ¿Es posible la resolución de pleitos más allá de los tribunales? En casos controversiales en la isla, como por ejemplo el contrato entre Luma y el gobierno de Puerto Rico, el arbitraje se presenta como un método alterno clave para mediar conflictos. Hoy llega a nuestros estudios el doctor Juan Ramón Corbillo Repullo, abogado y presidente de la Corte Extremeña de Arbitraje en Extremadura, España. El letrado fue invitado al Simposio Internacional de Métodos Alternos, Conflictos Internacionales en Comercio, Energía y Construcción, una mirada al futuro en búsqueda de soluciones, que celebró la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico esta semana. ¿De qué se trata este mecanismo alternativo y cuál es su alcance en conflictos internacionales? Esto es Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros en el panel y también en el apoyo técnico en el estudio. Excusamos en el día de hoy a la licenciada Lisa Riestra, que por razones ajenas a su voluntad no ha podido acompañarnos, pero como cada viernes está con nosotros el decano de la Escuela de Derecho, el profesor licenciado Fernando Moreno. Saludos, Fernando. Saludos, José, muy buenas tardes y saludos a los dos invitados que tenemos hoy. Hay poco de sabor internacional en la mesa esta tarde. Hoy tenemos con nosotros, en primer lugar, a uno de nuestros profesores en la clínica de la Escuela de Derecho, el profesor Jaime Cruz. Saludos, Jaime, bienvenido. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Moreno. Fernando. Buenas tardes a nuestro invitado Juan Ramón. Y está con nosotros, decía el decano, con sabor internacional, hoy desde Extremadura, España, el presidente de la Corte de Arbitraje de Extremadura, el doctor José Ramón Corbillo. Saludos, bienvenido. Muy buenas, bien hallados todos. Muchas gracias por haberme invitado a estar aquí. Es un placer y un honor estar con vosotros. Buenas tardes. Hemos tenido ayer el segundo simposio de métodos alternos que auspicia nuestra Escuela de Derecho y nuestra universidad. Como ustedes saben, lo hemos comentado en el pasado, tenemos un proyecto que ya está por cumplir 9 años en nuestra clínica de asistencia legal con todo el tema de la mediación en los casos de ejecuciones hipotecarias. Un proyecto que comenzó con la representación de personas que se arriesgaban a la pérdida de sus hogares por los retrasos en el pago de sus préstamos y que se ha convertido en un centro especializado en la mediación en este tipo de casos, por el programa que lleva el profesor Jaime Cruz desde su inserción y que viene a nutrir también todo un espacio de formación a nuestros estudiantes sobre el tema de métodos alternos en la resolución de disputas, que pasa no solamente por el tema de la mediación, sino también por el tema del arbitraje, que ha sido tema central del simposio que se celebró ayer, esta vez tomando en consideración asuntos importantes como clima, migración y todo el tema también energético. Como ustedes saben, ha sido un punto de discusión fundamental en el país, todo lo que tiene que ver con el contrato de Luma como proveedor de servicios y la posibilidad
que tiene de renegociarse ese contrato o de manejarse ese contrato o de cancelarse ese contrato y los distintos medios y remedios que tendría el gobierno de Puerto Rico si decidiera tomar cartas en el asunto. Entre ellos, un punto fundamental típico de este tipo de negocio, que es el tema del arbitraje, o para simplificarlo un poco, y eso dejaré que los colegas entren por ahí en más detalle, el tema de la adjudicación privada de este tipo de controversias en vez de plantearse ante un tribunal ordinario. A veces pensamos que todo lo tienen que resolver los tribunales, ¿no? Las partes también tienen la discreción en la mayoría de las controversias, que hay algunas que no se pueden someter a ello, conforme a la legislación vigente, de poder atenderlo privadamente a través de mediadores o a través del arbitraje con las diferencias particulares que cada uno de esos procesos conlleva. Y sobre eso estuvieron conversando en el día de ayer, entre otros invitados, el doctor Corbillo, que hoy nos acompaña aquí en el programa y que, como mencioné, nos ha venido a visitar desde Extremadura, desde Cáceres en España, donde preside este tribunal de arbitraje y en el que ha visto cientos y cientos de casos, además de los miles de casos que ha visto a lo largo de su carrera profesional como abogado y como profesor de Derecho. Fernando. Sí, como mencionas, el Congreso de Mediación y Arbitraje ya es la segunda vez que se celebra en tiempo consecutivo en nuestra Escuela de Derecho, y a nosotros buscamos ofrecer a nuestros estudiantes una amplia gama de herramientas que necesitarán en su práctica, y siendo la mediación, el arbitraje, la negociación una parte importante de esas herramientas, porque pues no todo vale la pena llevarlo al tribunal, no todas las controversias están hechas para atender en un tribunal, y hay cosas que las partes terminan mucho más satisfechas, mucho más contentas o menos enemistadas, como queramos verlo, si esas controversias pues se atienden en otros foros, como puede ser en la mediación o como puede ser el arbitraje, que se presta un poco más para casos comerciales y ya de índole económica mayor, pero que es importante pues que los estudiantes sepan y nuestra comunidad universitaria se familiarice con estos temas, porque yo creo que hay mucho del futuro de la profesión jurídica en ese campo. Y a lo mejor alejándonos un poco de los tribunales y del formalismo que cada vez se hace mucho más fuerte y mucho más presente, y que a lo mejor pues lo que provoca es atrasos en el manejo de los casos, dilaciones innecesarias, y que litigios que podrían resolverse en una mesa como estamos nosotros aquí en este programa, en una conversación entre iguales, pues se tome mucho más tiempo por cumplir con esos formalismos que el sistema judicial requiere. Hablábamos ahorita, Jaime, de lo que son estos distintos medios, ¿verdad? La mediación por un lado, el arbitraje por otro, también el concepto de evaluación neutral, ¿verdad? Y todo eso que cae dentro de la sombrilla de métodos alternos de resolución de disputas. Para beneficio de los que nos escuchan, una breve descripción de qué diferencia un método del otro. Bueno, saludos nuevamente. Los métodos alternos cubren una gama enorme de mecanismos que nos permiten, ¿verdad?, fuera de los tribunales, trabajar las controversias, pero los tres más conocidos es la mediación, el arbitraje y la evaluación neutral de casos. Claro está, el proceso de negociación es parte también de lo que viene siendo la mediación, la evaluación neutral de casos y dentro del arbitraje, pero también se utiliza como mecanismo aparte. La mediación, de ordinario, ocurre cuando las partes, junto con un tercero neutral e imparcial, se sientan a una mesa para, en conversación, exponiendo sus puntos de vista y siendo escuchados, puedan llegar a un acuerdo de la controversia o conflicto que puedan tener. Pero, del otro lado, está el arbitraje, que de cierta manera podemos decir que es parecido a los tribunales, porque las partes acuden donde un tercero, en este caso puede ser un árbitro, que se llama árbitro, que puede ser usualmente un panel de un árbitro o de tres. Ha habido de 5, esos son un poco más complicados, sobre todo si hay controversia extremadamente complicada. Y cada cual presenta la evidencia de su postura. Y se le dice al árbitro, nosotros queremos que usted resuelva esta controversia. Va a depender también de lo que las partes tengan contratadas, ¿verdad? Si el contrato permite que las partes sometan una controversia a través de un proyecto de lo que se llama sumisión,
y pues está dentro de la misma palabra, ¿verdad? Sumisión es la misión que va a tener el árbitro para resolver lo que tiene que resolver. En algunas ocasiones, si no se ponen de acuerdo cuál es esa controversia, pues el árbitro, dependiendo de lo que escuche y las posiciones de cada cual, pues puede decidir cuál es la controversia que se va a resolver. La ventaja del arbitraje, a diferencia de los tribunales, es que es más rápido, más costo efectivo, y de ordinario los árbitros tienen un peritaje que los tribunales no tienen. Recordemos, ¿verdad?, que los jueces en los tribunales tienen que conocer de todo, y de ordinario cuando tenemos que conocer de todo, conocemos muy poco de todo. En el caso del arbitraje, la inmensa mayoría de los árbitros se especializan en unos temas en particular, y cuando se escogen los árbitros, dependiendo de la controversia que se le plantee, es el peritaje que van a tener. Digamos, casos de construcción, de ordinario los árbitros son expertos en construcción, entonces se facilita que puedan analizar esas controversias y resolverlas. Por otro lado, en la evaluación neutral de casos, hay una combinación de ambos mecanismos, del arbitraje y de la mediación. ¿Por qué? Porque el evaluador neutral, a veces en inglés es un poco más, es más fácil entender el concepto, porque en inglés es Early Neutral Evaluation. Solamente se hace las partes presentan a este interventor neutral sus controversias en una etapa temprana del conflicto, y este evaluador neutral emite una opinión. Y esa opinión puede ser o no vinculante. Pero si las partes aceptan la opinión, entonces se convierte el proceso en algo de mediación, porque entonces ese interventor neutral, ya con la opinión aceptada por las partes, puede asistirlos a que lleguen a un acuerdo a base de lo que se estableció en la opinión. Nuevamente, los tres mecanismos son mecanismos fuera de los tribunales, que le ayudan a resolver las controversias de una forma rápida y sobre todo costo efectiva. Aquí en Puerto Rico, y la mayoría de los estados en los Estados Unidos, esto funciona de una manera ad hoc. Cuando digo ad hoc me refiero a que las partes, si tienen acordado el arbitraje dentro de su contrato, o cuando surge la controversia lo acuerdan, entonces tienen que pasar a deseleccionar quién va a ser el árbitro, tienen que pasar a determinar cuál va a ser el procedimiento que van a utilizar, cuáles son las reglas de evidencia que van a permitir que apliquen o no apliquen, ¿verdad? Porque no están sujetos a las mismas procesos que los tribunales, etcétera. Pero en otros lugares existe el modelo de cortes permanentes, ¿verdad?, que sirven el propósito de recibir a las partes y recibir estos casos. Como hay organizaciones en los Estados Unidos, tuvimos participación de ellos ayer a través del American Institute of Arbitrators en el simposio, como también algunas cámaras de comercio que tienen sistemas de arbitraje establecidos. Pero el modelo del que viene Juan Ramón es un modelo que tiene establecido este concepto de tribunal permanente de arbitraje. ¿Cómo funciona ese modelo? Bueno, pues de lo que hemos estado viendo ayer, estuvimos exponiendo también, aparte de cómo se encuentra el arbitraje en España y en Europa, precisamente también lo que afirmas tú, José Antonio, sobre el arbitraje un poco impuesto, por así decirlo, la existencia de instituciones estructuradas ad hoc. En España hay instituciones arbitrales de carácter público y de carácter privado. Como también has adelantado, las cámaras de comercio allí tienen la encomienda de organizar cortes de arbitraje. Pero en realidad, a nivel institucional, el trabajo, y eso ayer lo reiteré, que se realiza desde el punto de vista público, deja muchísimo que desear. Realmente quienes están siendo protagonistas del arbitraje en España ahora mismo son entidades privadas, asociaciones sin ánimo de lucro, como por ejemplo la Asociación Europea de Arbitraje. El vídeo que os enseñé al principio de mi intervención precisamente era de ellos. La Corte Vasca de Arbitraje, que preside Antonio María Lorca Navarrete, un conocido catedrático de Derecho Procesal y de Derecho del Arbitraje de la Universidad del País Vasco, y la Corte Gallega de Arbitraje. En realidad, estas instituciones de arbitraje vienen a ser su funcionamiento instituciones de designación de árbitros y de administración de arbitraje.
se suele tener, como por ejemplo en la extremeña tenemos, un turno de los árbitros realizado por sorteo ante notario, y ese es el orden. A medida que van llegando los asuntos, se le va adjudicando a cada uno de los árbitros conforme al turno de ese sorteo. Y da igual, como comentaba ayer con Jaime, que te puede tocar un arbitraje de $500 o de $1.000.000, porque es tu turno y punto. Eso garantiza un poquito bastante, un criterio justo de asignación, y además también aleatorio, que favorece la imparcialidad, la independencia y la objetividad de la que deben estar dotadas inexcusablemente las instituciones arbitrales. Y en ese sentido, el tipo de controversias también debe ser distinto, ¿no? De lo que es arbitrable aquí no hay una serie de controversias que están fuera del ámbito de lo que se puede arbitrar. Por ejemplo, casi todo lo penal está fuera del ámbito del arbitraje, porque es el Estado el que impone la sanción. Hay asuntos de familia que no se permite que se arbitren. Pero hay algunas restricciones particulares también allá en el modelo español sobre el arbitraje. Pues sí, así es. El tema penal, por mucho que se empecine en teoría el legislador adelantar de que los métodos alternativos de resolución de conflictos o métodos alternos van a abarcar todas las jurisdicciones, al final laboral, que según me han comentado desde que llegué aquí ayer, me han estado comentando que hay bastante arbitraje, allí laboral no hay nada. Hay una institución que se llama UMAC, Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación, pero que es un paso trámite y es un órgano administrativo, pertenece a lo que es la administración pública, pero es como un requisito más, es como en los procedimientos de la antigua ley de enjuiciamiento civil. Se establecía en el artículo 1891, el juez exhortará a las partes a que lleguen a un acuerdo. Y había una comparecencia específica para evitar el procedimiento. Y tú ibas y ya de retahíla soltaba, nos ratificamos, ha sido imposible llegar a un acuerdo con mi distinguido compañero de la parte contraria. No servía de nada más que para ralentizar el procedimiento. Claro. Y es lo que ha hecho cubrir ahora, el propósito. Cubrir el propósito. En enero de 2025 se ha aprobado la Ley Orgánica 125 de medidas en materia de eficiencia procesal, y eso, que en los anteproyectos iban a potenciar el arbitraje y la mediación, se han olvidado prácticamente del arbitraje y establecen la mediación como requisito de procedibilidad previo al ejercicio de las acciones civiles. Todo queda en agua de borraja. Es que yo tengo la sensación, o al menos así me lo planteo, que es que la Administración de Justicia no quiere ceder parte de su poder. Aquí existe la mediación compulsoria en el tema de la ejecución hipotecaria, donde si no se han agotado razonablemente los medios de mediación, pues el tribunal tampoco puede ejercer su jurisdicción. O sea, hay un elemento ahí particular, y hay que demostrar fehacientemente los esfuerzos realizados antes de que el juez pueda recuperar el control del caso y traerlo a su sala. Pero pues siempre se plantean esos issues de entonces cuán voluntario es el proceso, porque lo típico de los métodos alternos es que sean las partes las que deseen hacerlo de esa manera y no que se les obligue de esa manera, porque la visión tradicional es que el derecho es al día en corte, no el derecho a resolver fuera de los tribunales. Fernando. Sí, hay una perspectiva de la sociedad litigiosa en la que vivimos, de que los conflictos pues se resuelven propiamente en el tribunal, y como tú mencionas, yo creo que es importante empezar a crear una cultura entre las personas de que los conflictos se pueden mediar, se pueden negociar, se pueden hablar en ambientes tal vez un poco más informales, con las ventajas que ya han mencionado. Es más rápido, no hay que pasar por los rigores de un procedimiento judicial, pero eso requiere que la ciudadanía conozca, ¿verdad? Y por eso la importancia de hacer este tipo de foros, de traer exponentes de fuera de Puerto Rico y de ver dónde está el futuro de la mediación, del arbitraje, y cómo se convierte en un mecanismo conocido y más que conocido, en el que la gente confíe y que la gente sepa desde que cualquier problema, incluso esos que no están incluidos en la ley, hay muchos conflictos penales
que hay acusaciones tal vez entre vecinos porque tienen problemas y tuvieron una discusión y las cosas se salieron de control y entonces alguien termina acusado enfrentando un proceso criminal y la verdad es que ni el acusado va a recibir un castigo que tal vez sea justo a lo que pasó, ni la presunta víctima va a recibir un remedio que le satisfaga, versus si lo sentamos en una mesa, si exponemos los puntos de vista de cada cual y llegamos a un acuerdo, a lo mejor ambas partes salen contentas y evitamos que se repitan sucesos como esos en un futuro. Y yo creo que hay un elemento central de justicia también en todo eso, porque al final los remedios que el tribunal puede dar son los remedios que el derecho provee, y a veces los remedios que el derecho provee son ineficientes. ¿Verdad? Jaime me ha escuchado dar siempre el ejemplo del sembrado de lechugas. Si yo tengo una cuerda de lechuga y no le pongo verja, y mi vecino tiene 10 cuerdas donde lo que tiene es ganado de vacas y tampoco le pone verja, las vacas se van a cruzar a comer las lechugas. Y el remedio que va a tener que imponer el tribunal, aunque sea más oneroso y más controlador, es que el dueño de las vacas es el que tiene que cercar su terreno, cuando probablemente lo más eficiente sea que yo cerque mi cuerda versus el costo de cercar las 10 de él. ¿Por qué? Porque el que causa el daño es el que tiene la obligación de remediarlo y tiene que compensárselo al que lo causó, al que fue la víctima, ¿verdad? Esa, toda la base de la eficiencia del resultado jurídico de la teoría del derecho y economía, ¿no? Del teorema de Coase. Y entra en esa disyuntiva de la limitación que tiene el juez de resolver conforme a derecho estrictamente, mientras que cuando estamos en la mediación, sobre todo en la mediación, el arbitraje ya es más cercano al tema de la resolución judicial, pero hay mayor libertad también para identificar otros remedios con los que las partes puedan estar de acuerdo y puedan convivir adecuadamente sin tener que imponer necesariamente, ¿verdad? Porque entonces lo que adquiere el resultado, sobre todo en la mediación, es el peso de un contrato, mientras que en el ámbito del arbitraje pues tendría el mismo peso que una opinión judicial, con la diferencia de que en la mayoría de los casos no es apelable, sino que lo que admitiría sería un recurso contra el resultado, ¿verdad? Que no se pueda imponer el resultado en la ejecución. Y eso pues también es un tema de economía procesal, ¿no? Hasta dónde yo puedo seguir extendiendo la vida del pleito versus que lo resuelvo y lo resolví de esta manera. Como árbitro, ¿cuál es esa tensión y esa experiencia? Sí, es que acabas de apuntar una cuestión muy interesante. Jaime ha hablado al principio y Fernando lo ha corroborado, que la celeridad es una de las características en estos métodos alternos de resolución de conflictos. Pero es que imaginemos un asunto en España de $700.000 de cuantía, 700.000 euros, porque ahora el euro y el dólar están prácticamente a la par. Ese asunto judicializado, por la cuantía, puede llegar al Tribunal Supremo. Esos son 7 u 8 años mínimo. Y como bien dice, el laudo arbitral no puede ser objeto de recurso, solo se puede instar una acción de nulidad por merma en las garantías del procedimiento. Pero incluso instada esa nulidad, interpuesta la demanda de nulidad del laudo, la ejecutividad del laudo no se suspende. Y en casi todas las cortes de arbitraje españolas, antes de los 6 meses, desde la contestación a la demanda, tiene que estar emitido el laudo y es inmediatamente ejecutivo. Repito y resumo, ese procedimiento de 700, 800.000 dólares en 6 meses está resuelto y ejecutado. De la otra manera, en 8 años no tienes garantía de que no se resuelva. ¿Qué puede acaecer en esos 8 años? Muchas cosas. La justicia lenta no es justicia, es injusticia. Sí, y no solamente eso, y al final del camino garantizar que haya siquiera bienes con los cuales resolver, ¿no? Claro, porque además la responsabilidad patrimonial puede verse mermada la declaración de esa responsabilidad como consecuencia de la insolvencia sobrevenida del deudor. Y quizás por eso es una de las razones por las cuales es un método todavía más preferible cuando estamos en el ámbito comercial, ¿verdad? Por supuesto. Porque no vas a detener el tráfico jurídico, ni los bienes, ni el comercio,
por el hecho de que estemos en un litigio. Efectivamente, el tráfico mercantil se tiene que desenvolver de la misma manera. Y además pensemos una cosa, pero es que una cuestión que se puede someter a arbitraje no tiene que ser una cuestión súper importante, pero también tendremos que aprender algo de los grandes conflictos. Y los grandes conflictos a nivel internacional se solventan por arbitraje. Aprendamos, fomentemos y que la ciudadanía, los ciudadanos, la población, sea consciente de que si en un contrato consignan una sumisión a una corte de arbitraje determinada, o que se resuelva el conflicto mediante laudo arbitral, no tienen que decidirse a favor de qué corte ni de nada, que el problema que pueda suscitarse, el conflicto que pueda generarse, se va a resolver muchísimo antes. Aprendamos de que los grandes conflictos, lo que ayer comentábamos de los herederos del sultán de Zulu, la que se ha liado ahí con el arbitraje y que al final está en París, pero está en España, lo que comentábamos del árbitro y demás. Todos esos conflictos grandes se resuelven en arbitraje. Aprendamos de ellos. Bueno, antes de que existiera la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, lo primero que hubo fue una Corte Permanente de Arbitraje. Correcto. Allí en La Haya, en el mismo edificio donde está ahora la Corte Penal Internacional. Tenemos que hacer la pausa, pero enseguida regresamos a hablar un poco de los temas prácticos que se discutieron ayer en este Congreso de Métodos Alternos y Arbitraje que se celebró aquí con el auspicio de nuestra Escuela de Derecho. Vamos a la pausa, esto es Actualidad Pública. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 7 de marzo del 2025, y estamos hablando sobre el tema del arbitraje a raíz del segundo Congreso de Métodos Alternos que se celebró ayer en nuestra universidad, y tenemos con nosotros hoy de visita al profesor Jaime Cruz de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho y a Juan Ramón Corbillo, quien nos visita desde la Corte Extremeña de Arbitraje, también profesor de Derecho y presidente de ese Tribunal Especial de Arbitraje, como discutíamos en la primera parte sobre este modelo, ¿verdad?, de resolución de disputas que nos permite la resolución privada al margen de los tribunales, pero con el mismo reconocimiento que si se tratara de una sentencia judicial. Y antes de ir a la aplicación, hay una cosa, Juan Ramón, que tú mencionabas antes de irnos a la pausa de este modelo a nivel internacional, y incluso por los tratados que existen y los acuerdos internacionales y las reglas internacionales, es más fácil lograr la ejecución en otro lugar de un laudo arbitral que de una sentencia de un tribunal extranjero, para todos los efectos prácticos, porque el nivel de revisión y el nivel de proceso que se tiene que llevar en otro lugar cuando uno presenta una sentencia versus cuando uno presenta un laudo, es mucho más sencillo para el laudo que para una sentencia. O sea que cuando el pleito tiene consecuencias en una jurisdicción distinta a donde se realiza, por ejemplo, supongamos, para que el público nos entienda, supongamos que tenemos una disputa en una herencia donde una de las propiedades está fuera de Puerto Rico y se sometió a un acuerdo de arbitraje, se sometió a un arbitraje esa distribución de la herencia, y yo tengo que ir al otro país a que inscriban a nombre mío esa propiedad porque yo gané en ese arbitraje el título sobre esa propiedad versus los otros coherederos. Es más fácil el reconocimiento de un laudo arbitral por toda una serie de tratados internacionales que protegen estos procesos a que yo vaya con una sentencia de un tribunal de Puerto Rico al otro país a que tengan que reconocer esa sentencia y proveer para ella. Porque los mecanismos de revisión son distintos, incluso bajo la ley de Puerto Rico, bajo las reglas de procedimiento civil en nuestras y el procedimiento que se llama el procedimiento del exequatur. Es más fácil obtener la validación de un laudo arbitral
de una sentencia de otro estado o de un país extranjero. Así que también hay un beneficio que se deriva ahí, sobre todo cuando la controversia puede tener consecuencias en más de un lugar. ¿Algún comentario sobre eso? Sí. Me parece un apunte muy interesante, porque además ayer estuvimos precisamente hablando de eso en el supuesto práctico que comentábamos, y cuando tú tienes que hacer cumplir una sentencia en un país distinto a aquel en donde se ha dictado la resolución judicial, tú tienes que iniciar un procedimiento de exequatur, que es otro procedimiento nuevo, y ya vamos con más dilaciones, con más demora, con más tiempo, con más desgaste emocional, con más desgaste económico. Si el país donde se tiene que cumplir, como bien afirmabas tú, José Antonio, tiene un tratado internacional y está sujeto a la Convención de Nueva York de 1958 o al Convenio de Ginebra de 1961, la ejecución es fácil, y en este supuesto en concreto que comentábamos ayer se trataba de una empresa española que había concertado una compraventa con una empresa de la República Democrática del Congo. Recuerdas lo que decíamos ayer, porque era un supuesto muy curioso, y que se establecía una garantía colateral en Nairobi, en Kenia. Kenia se adhirió en 1989 a la Convención de Nueva York. ¿Qué ocurre? Se dictó el laudo arbitral en este procedimiento. La empresa compradora era española, el laudo estimaba la demanda, no íntegramente, pero estimaba la demanda en cuanto a la garantía colateral. Se tenía que ejecutar el laudo en Nairobi, en Kenia, y apostillado el laudo por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y con el conocimiento y consentimiento de la Embajada de España en Kenia, con sede en Nairobi, se desplazaron al lugar donde estaba la garantía, se procedió a la apertura de la caja de seguridad y se le hizo entrega a la compradora de esa señal que había quedado en garantía para el supuesto incumplimiento del contrato. Esa situación versus una resolución judicial, no porque sea Kenia, pero vete al continente africano a ejecutar una sentencia. Que estamos hablando, bueno, pues Latinoamérica, España, Unión Europea, Estados Unidos, va, perfecto, sería mucho tiempo. Pero vete al continente africano. O en Asia, en algunos lugares. O vete a Asia. Convertir procesos de exequatur, sí, es extremadamente complicado, por no decir imposible. Claro, pero es que además después, Jaime, tienes toda la razón del mundo, porque hay un proteccionismo local en cuanto a la impugnabilidad de eso, a la inejecutabilidad, porque en definitiva va en detrimento de la economía local, tienes ese proteccionismo sobre el ciudadano de ese país, y es prácticamente imposible. Uno de los temas que fue central en la discusión es todo lo que tiene que ver con el contrato de Luma por las consecuencias que tiene para nosotros como país, ¿verdad? Es todo el tema de la privatización de la distribución energética que radica ahí, y todas las dificultades que hemos confrontado desde que estamos sometidos a ese contrato, y las mil discusiones que ha habido sobre si el contrato es revisable, si no es revisable, si se puede cancelar, si no se puede cancelar, cuáles serían los costos, cuál sería el problema de llevar ese tipo de contrato ante los tribunales locales o incluso ante los tribunales federales, por lo que podría provocar, ¿verdad?, el disloque que podría provocar, y sobre todo por los asuntos de interés público que revisten ese contrato, que entonces la intervención de los tribunales pudiera ser también un asunto cuestionable y peligroso, ¿verdad?, por lo que representa para la institucionalidad del gobierno. La posibilidad de que ese contrato sea un contrato de los que se pueda someter a métodos alternos, ya sea mediación o arbitraje, para poder encontrar una solución favorable y adecuada para nosotros como pueblo. Eso
eso es viable dentro de lo que el contrato establece. Eso es porque una de las cosas que siempre se ha planteado es que los métodos alternos están disponibles cuando las partes acceden a que los métodos alternos se puedan utilizar, ¿verdad? Y siempre hablamos tú hablabas en la primera parte del programa, Jaime, del acuerdo de sumisión, ¿verdad? Que es que las partes deciden someterse al arbitraje y qué controversia es la que someten al arbitraje. Y típicamente eso aparece desde el propio contrato original, ¿verdad? Las partes cuando acuerdan el contrato dicen que cualquier disputa que surja de este contrato la vamos a resolver mediante este proceso. ¿Existe algo similar en el contrato de Luma? ¿Es algo viable? Tanto el contrato de Luma como el contrato de Genera con el gobierno de Puerto Rico a través de la alianza público-privada tienen una cláusula de resolución de controversia. No obstante, esa cláusula no menciona el arbitraje, pero, que era lo que discutíamos Juan Ramón y yo en estos pasados días y lo hablamos ayer en el Congreso, es lo siguiente: habla de que en 30 días generada la controversia se tienen que las partes sentar de buena fe a tratar de solucionarla. Y en el concepto de buena fe caben un millón de cosas, miles de cosas. Luego pasaría a un proceso de mediación. Y como último recurso, utilizando esa terminología, como último recurso, los tribunales. Dentro de esas posibilidades, mi posición es que el arbitraje está. ¿Por qué? Uno, el reglamento del negocio de métodos alternos establece que las partes pueden solicitarle al tribunal ir al arbitraje aunque no lo hayan tenido pactado. La ley que entró en vigor las primeras semanas de febrero, la ley nueva de Puerto Rico, la ley 124 del 24, 187 del 24, el número se me puede escapar ahora, establece que las partes, esa ley permite ser utilizada para aquellos que quieran utilizar el arbitraje y que no tengan unas reglas establecidas. Por lo tanto, no ha habido unas reglas establecidas en el contrato porque no se menciona de por sí el arbitraje, pero para evitar llegar a ese último recurso que es el tribunal, las partes muy bien dirían, pues vamos a un arbitraje y como no establecimos reglas, vamos a utilizar las reglas establecidas en la ley nueva de arbitraje. Y esa ley se hizo, nosotros tenemos un escrito, Juan Ramón y yo, que próximamente va a salir sobre una comparación entre la ley de arbitraje española y la ley nueva de arbitraje de Puerto Rico, porque tiene unas flexibilidades que permiten atender múltiples controversias con el efecto que hablamos al principio, que una vez el laudo es emitido, es inimpugnable. Se puede solicitar la habilidad, pero no es apelable. Y los tribunales no pueden entrar y revocar ese laudo a menos que se den unas situaciones muy específicas. Así que, y otra cosa que hablábamos ahorita en la pausa, era las ventajas de que en los procesos de arbitraje las reglas de evidencia no aplican. Aplican los principios, los privilegios, pero las reglas no aplican. Entonces, una de las controversias que ha habido en Puerto Rico es sobre si el Estado tiene las métricas para poder impugnar y solicitar que se cancele el contrato. Bueno, en un tribunal tendría que pasar evidencia de que no se hicieron las cosas que se tendrían que hacer bajo unas reglas estrictas de evidencia. Pero en el arbitraje, el árbitro puede permitir que una evidencia entre, que en un tribunal no entraría. Esos testimonios que pueda pasar el Estado, la entidad que cuestione el contrato de Luma, esa evidencia documental que pueda existir, si le toma veracidad, si el árbitro le adjudica alguna veracidad, pudiese ser utilizado en contra o sea, a favor de la cancelación de ese contrato. Así que yo creo que hay espacio, tanto en el contrato de Luma como en el contrato de Genera, para que el arbitraje sea un mecanismo que se pueda utilizar para resolver cualquier controversia, incluyendo la cancelación del contrato. Juan Ramón. Sí, si me permite, yo voy a tirar piedras en contra de mi propio tejado, como se dice en España, pero es que anteayer, cuando yo llegué, hablando con Jaime, les ponía lo que era mi opinión, porque el tema de Luma en España se sigue y los cortes se están siguiendo y estamos al tanto, y todo lo que tiene que ver con energía eléctrica y arbitraje internacional es de sumo interés en España. Y Jaime me ha hecho cambiar de opinión. Yo consideraba
que no había lugar, tal y como estaba redactada esa cláusula, pero después de hablar con él, no solo he cambiado de opinión, sino que me adhiero a la suya. Y me adhiero, además de por sus argumentos, por una sencilla razón. Porque desde el punto de vista estratégico procesal, yo creo que le conviene a la administración estatal puertorriqueña instar, me meto donde no me llaman, pero por eso estamos en este programa. Bien. Esa es la especialidad de la casa. Perfecto. Instar al amparo de esa cláusula la designación de un árbitro. Porque, y además ahí yo requeriría a Quanta, a ATCO, a los socios de Luma, a través de sus representaciones, sin perjuicio de que una es canadiense, creo, y otra es estadounidense, para que se aviniesen a un convenio arbitral después del conflicto. El conflicto ya está ahí, los cortes están ahí, los perjudicados están ahí. Ojo, que esto puede conllevar una indemnización millonaria, pero en nada reparará el perjuicio que se está causando al pueblo puertorriqueño, entiendo yo, como lo vemos desde fuera, pero que es un tema que nos interesa bastante. Entonces, yo instaría a la redacción de un convenio arbitral a posteriori, repito que el conflicto ya está ahí, y en el hipotético supuesto de que la otra parte, Luma, se me negara a eso, tendría ya un principio muy bueno para el ejercicio de acciones posteriores y además salvaguardado por la ética de filosofía arbitral de intentar evitar el conflicto. Y de tener que recurrir al tribunal en última instancia. Claro, y de tener que recurrir al tribunal en última instancia, y le hemos estado dando vueltas, y ayer lo comentábamos al salir del Congreso, iríamos más allá, ya nos pusimos a inventar. Yo crearía un comité, evaluaría el cumplimiento contractual en primer lugar, monitorearía la ejecución de mejoras. Es que además aquí el problema es doble. El problema es contractual, pero el problema es de daños y perjuicios. Hay un problema de incumplimiento y otro de los daños y perjuicios que se están irrogando. Y después establecería unos indicadores de desempeño. Y lo que procedería aquí sería una reconducción contractual posterior a una solución arbitral. Y perdón si... No, y lo que me parece interesante... Es por el principio que se plantea de que no todo acuerdo de arbitrar tiene que ser anterior, sino que una vez surge el conflicto podemos llegar al acuerdo de esto no lo vamos a resolver en el tribunal, esto lo vamos a resolver de esta otra manera. Es que en tribunales esto se puede ir a muchísimo tiempo, pero es que los conflictos, como decían los romanos, rebusis stantibus, si siguen las circunstancias así, van a multiplicarse y no le conviene ni a una parte ni a otra del contrato. Así mismo, ¿eh? Fernando. No, y yo aprovecho y les pregunto aquí a los expertos en este tema, si se diese el caso en el que van a un arbitraje en el asunto de Luma particularmente, ¿tendrían que ser todos los árbitros abogados? ¿Podríamos tener un panel variado donde haya expertos en derecho, pero también haya ingenieros y expertos en energía y en todo este tema que me sospecho que no, ¿verdad? Que podría ser un panel mixto y no todos los árbitros tendrían que tener un expertise particularmente en derecho. Claro, esa es una de las maravillas que pienso yo que existen del arbitraje. Quizás un conflicto como este, un cuestionamiento de los contratos de Luma y de Genera, porque ambos contratos tienen la misma cláusula y ambos han incumplido según nuestro parecer, ¿verdad? Mirándolo desde afuera, que haya un panel, digamos, de 3 árbitros, donde el que quizás sea el que preside pueda ser abogado por el manejo procesal y tener 2 expertos en energía, ingenieros o el tipo de especialidad que pueda tener, que pueda trabajar con eso, y eso facilitaría el entendimiento de los cumplimientos o no cumplimientos de lo que se esté alegando, de lo que se esté planteando. Y obviamente, al ser un panel impar, va a haber una solución siempre.
Sí, y eso es un elemento importante, que ni árbitros ni mediadores tienen que ser obligatoriamente abogados. Correcto. ¿Verdad? Y esa es parte de la libertad que tienen las partes a la hora de componer el tribunal, y la flexibilidad que les otorga, ¿verdad? Las partes. Y que incluso los nombres de las personas posibles candidatos a participar de ese panel los proponen las mismas partes. Claro. Es una opción que existe, Sí, que no claro. es que nadie va a decir estos son Y los árbitros y se acabó. podría ser un arbitraje en equidad que no requiere la cualificación jurídica de los componentes del equipo arbitral. Habría dos opciones: o hacer un arbitraje en derecho con profesionales de la abogacía y que se auxiliaran de peritos, y además, a su vez, ese colegio arbitral, en el supuesto que fueran 3, que sería lo ideal, que se previncularan al criterio técnico-científico de los peritos, o bien, como bien indicaba Jaime, una institución, un tribunal arbitral mixto, y que emitiese un laudo de arbitraje en equidad. Y que nuestro sistema lo permite, porque reconoce los remedios en equidad en esas circunstancias. Y no habiendo una cláusula establecida y unas reglas establecidas en el contrato de Luma y de Genera, las partes pudiesen establecer entre ellas, vamos a hacerlo por equidad. Porque está la obligación de que se tienen que sentar a la mesa, y sentar a la mesa, y permitidme la displicencia, no solo es para comer. Claro. Aquí se tienen que sentar a la mesa, es su obligación buscar un método alterno de conflicto, y por eso me quito el sombrero ante Jaime y le doy la razón. Llevaba el razón y yo no la llevaba, y no es que sea posible, es que yo entiendo que es necesario. Bueno, desde que empezó toda esta disputa, una de las cosas que hemos estado planteando, y lo hemos dicho aquí en el espacio del programa en el pasado, es que tienen que agotarse todas las alternativas viables para encontrar una solución. Y obviamente, por lo mismo que implican los procesos judiciales, sobre todo en un asunto de esta naturaleza, que las impugnaciones de jueces, no se nos olvide que esos son alternativas, ¿verdad? Las impugnaciones de jueces, las idas y venidas al apelativo, del apelativo al Supremo, de vuelta a primera instancia, ya sea, bueno, en el federal eso no pasaría si es que estuviéramos en el Tribunal Federal. Es una posibilidad. Que es una posibilidad, pero cuidado, porque una vez Luma está establecido aquí, hay que ver bajo qué figura Luma se estableció, porque entonces no hay diversidad de ciudadanía y el contrato no se podría litigar en el Tribunal Federal. O sea, el contrato de Luma y de Genera, eso sí lo establece. Y dice que son los tribunales de Puerto Rico. Pues con más razón. O sea, que forzaría a toda una discusión de política pública a los que los tribunales de ordinario le huyen, y que el propio entraría a un cuestionamiento que si se maneja por el ámbito del arbitraje y las partes acceden a la designación de los árbitros, ¿verdad? O cada uno un árbitro, y entre ellos escogen al tercero, que sería quien preside, que es el de la fórmula típica, o ya sea por un contexto experto mixto, o ya sea porque entonces parte de la controversia, que no olvidemos que en el procedimiento judicial siempre también está la posibilidad de que el tribunal designe a un experto, ¿verdad? Para que dirima toda la parte que corresponde a esa expertise que el tribunal no tiene, a través de la figura de un comisionado judicial, ¿verdad? O sea que habría que mirar todas esas posibilidades, pero dentro del contexto de la urgencia. Y yo creo que eso es lo que no acabamos de entender, ¿verdad? El contexto de la urgencia que esto representa para el desarrollo económico, para la estabilidad social y para tantos otros asuntos en los que sigue siendo un problema la inestabilidad del sistema energético. Y ahorita Juan Ramón hace un comentario que no quiero que pase por debajo de la mesa, que era por qué esto es importante, cómo esto se resuelve es importante también en otros contextos fuera de Puerto Rico. Fíjense que nosotros hemos hablado incluso de la posibilidad de comprarle energía a República Dominicana. Cuando hace 20 años atrás se hablaba de que Puerto Rico le vendiera energía a República Dominicana. A nosotros eso nos parece absurdo. Yo cuando le digo a mis estudiantes que hay tratados internacionales sobre la venta de energía, pues miran con cara de extrañado, pero en el caso de España le vende energía a Portugal.
y hay montones de países en Europa que se venden energía mutuamente. Por ejemplo, Francia no utiliza la energía atómica para sí misma, pero sí produce energía por medios atómicos para venderle a Bélgica y Holanda. Claro, tienen las centrales puestas de tal manera que si ocurre algo, el viento tire lo que pasa a quien se los compra, no venga para encima de ellos. Eso es parte de la estrategia, sí. pero no se nos puede olvidar que en otros contextos ese tipo de contrato es un contrato común. A nosotros, como estábamos acostumbrados al monopolio de energía eléctrica, pues eso se nos pasa de perspectiva. Pero es importante en otros contextos lo que está pasando. Sí, y además es que nos tenemos que acostumbrar a ello, sin perjuicio de que no nos debe de dejar de llamar poderosamente la atención supuestos como el de España, que efectivamente produce y vende energía eléctrica, pero ¿sabéis a quién le compra el gas en España? A Rusia. Y tiene Argelia... Bueno, y más de la mitad de Europa le compra el gas a Rusia, sí, no pero, es solamente España. Pero es que Argelia tiene un tratado con España en virtud del cual la accesibilidad al gas argelino es bestial. Y no sabemos por qué, y a pesar de todo el bloqueo a Putin, se le sigue comprando un porcentaje altísimo del gas a Rusia. Pero bueno, esto anecdóticamente, pero es para corroborar lo que tú estás diciendo. Grandes problemas requieren grandes soluciones, y las grandes soluciones, la solución tardía, lo mismo que la justicia tardía es injusticia, la solución tardía no es solución. Y yo es que me pongo en el lugar de cualquiera de los abogados, de cualquiera de las dos partes. A los dos les perjudica no acometer esto de inmediato y no darle solución inmediata, y a los dos les beneficia irse a un método alterno previsto expresamente en esas cláusulas que les empuja al bendito precipicio del arbitraje. Sí, yo no le veo otra salida razonable tampoco al asunto. Bueno, el tiempo no nos da para mucho más. Quiero agradecerle a Juan Ramón, que haya venido a Puerto Rico esta semana, que esté de visita aquí en nuestra universidad y participando de este congreso, a los demás ponentes que participaron del mismo, al profesor Cruz por organizarlo, a la escuela por auspiciarlo, y a ustedes que semana tras semana nos acompañan en este espacio. Los invitamos a seguir orando por el Santo Padre, sobre todo en este periodo de Cuaresma en que nos invita Él a caminar juntos en la esperanza, que también con esperanza miremos su situación de salud, el futuro de la iglesia, que sabemos que Dios siempre anda al frente de su propia nave, y nosotros a seguir caminando y creciendo al servicio del país que tanto lo necesita. Nos vemos por aquí y nos escuchamos por aquí la semana que viene en Actualidad Pública. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.